Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabras del Señor. La palabra de Dios nos enseña que Dios hablaba al pueblo de diferentes maneras, por medio de los profetas, por medio de un lenguaje profético, para que en el momento que se cumpliese la profecía pudiesen saber que era palabra de Dios, que el profeta era de Dios. También por medio de los actos proféticos, Dios daba señales y les mostraba aquello que iba a acontecer, lo que iba a ocurrir. Le era puesto por señal aquello que hacían. De manera que de repente el profeta andaba con ropas ásperas, mostrando el cilicio, la ceniza, mostrando la angustia y la aflicción que el pueblo luego pasaría. La situación difícil que vendría para su vida. ¿Por qué? Por haberse alejado de Dios, por haberle dado la espalda a Dios, por no querer oír la voz de Dios en el tiempo en el cual el Señor hablaba a sus corazones. Bueno, aquí nos encontramos ante un profeta que se encuentra en medio de una situación. Si bien podemos comprender que aquí en esta historia, el que está en la escena en sí mismo o en el conflicto mismo, no es el pueblo de Dios, pero viene a representar todo aquello en lo cual tú te apoyas. ¿Qué es lo que es para ti un apoyo en tu vida? Hay personas que quizás dicen: yo me apoyo en la ciencia. Para mí la ciencia es determinante. Y mientras que la ciencia está viendo que avanza y demás, entonces una persona que no cree en Dios dirá: yo creo en la ciencia, creo en los médicos, y cuando una persona es sanada es porque la ciencia ha avanzado tanto y reconozco que la medicina, entonces mi esperanza está puesta en la medicina. Si yo tengo hoy una enfermedad, mi esperanza puede estar puesta en la medicina, o mi esperanza puede estar puesta en Dios. ¿Eso significa que no debo ir al médico? No significa eso, porque la palabra de Dios nos enseña, el Señor dijo: yo traeré medicina y sanidad de los cielos. Ahora, es diferente decir: yo confío en las manos del médico, confío en que este médico es prestigioso y él me salvará la vida. No, tu confianza debe estar puesta en Dios. Pero hay quienes hacen de su apoyo algo más. Quizás los médicos, para aquel que tiene dinero, le representa un lugar donde apoyarse. Y tú le puedes decir: pero va a llegar el momento en el cual vas a necesitar a Dios. No, porque si estoy enfermo recurriré a la ciencia. Y si estoy enfrentando una situación difícil, entonces, bueno, recurriré a mejores médicos. Haré tratamientos más costosos, viajaré a otros países, recurriré a los mejores profesionales. El que tiene recursos puede hacer eso y puede ampararse en la ciencia, apoyarse para poder recibir el milagro, mejor dicho, la sanidad, el tratamiento, no el milagro. Pero hay quienes no tienen los recursos suficientes, hay quienes no tienen lo necesario. Entonces, ¿qué más le queda? ¿Qué más te queda cuando no tienes opción? ¿Qué más te queda cuando has llegado al límite, al punto final? Hay personas que han depositado su confianza en la economía, y mientras que tienen todo en cuanto a lo económico, tú puedes decirle: bueno, pero en tu vida habrá cambios, habrá situaciones difíciles, quizás en tu corazón en algún momento te des cuenta que necesitas a Dios. Y la persona dirá: no, porque está refugiado en lo material. Lo material llena su vida, parece llenar su ser. Todo lo que quiere lo puede comprar, lo puede alcanzar, no tiene mayores dificultades. Entonces se ha apoyado en lo económico, se ha apoyado en el materialismo. Hay personas que se apoyan en otras personas, quizás tus familiares, cuando tienes un problema. Y uno puede decir: ¿es malo esto? ¿Es malo tener un problema y tener en quién confiar o en quién apoyarse? Todo depende de qué es primero para ti, qué está primero para tu vida. La palabra de Dios nos habla aquí, en medio de esta historia, que dos naciones se enfrentarían. La adversidad serían
totalmente llevados a la vergüenza. Y eso haría reflexionar, haría pensar al pueblo de Dios acerca de esta condición. Cuando de repente aquello en lo cual te apoyabas ya no tiene un lugar de apoyo. Te apoyabas en la ciencia y los médicos con todo tu dinero te han dicho: ya no podemos hacer nada, Señor. Pero mire que puedo pagar el tratamiento más costoso, puedo viajar a cualquier país. Sinceramente no podemos hacer nada y no tenemos conocimiento de que alguien pueda hacerlo. Su mucho dinero en estos casos no nos sirve. La ciencia ha llegado hasta aquí. Es todo lo que podemos hacer, mantenerlo con vida un tiempo más, mejorar su calidad de vida, extenderle la dosis de morfina, tratar de aliviar el dolor hasta lo último. Pero ¿qué más podemos hacer? Llega el momento donde aquello en lo cual te has amparado, te has apoyado, termina quebrándose. Te quedas sin el apoyo. Te apoyaste en lo económico y vinieron los tiempos de crisis, los tiempos de dificultad. Te apoyabas en tu dinero y el dinero que lo soluciona y resuelve todo. Ante cualquier dificultad, aquel que tiene dinero dice: tengo problemas matrimoniales, bueno, entonces voy a hacer un viaje. Vamos a una segunda luna de miel, a una tercera, a una cuarta, a una quinta. Lo que pasa es que el barrio en el que vivimos es el que nos hace estar así. Bueno, compremos una casa en otro country, viajemos a otro lugar. Este fin de semana vamos al otro lado, disfrutemos la vida, quizás necesitamos descansar un poco. Llega un momento que lo económico tampoco puedes ampararte. Tienes un matrimonio destruido, vas por el segundo, por el tercero, nada te sirve, nada te funciona. De fracaso en fracaso y lo económico no te ha resuelto. Ves a tus hijos desviarse, ves a tus hijos transformarse en algo que nunca pensaste y no sabes cómo sostenerlo. Y lo económico y lo material no te servirá para eso, porque cuando llegue el tiempo determinante, el hijo te dirá: papá, yo no quería tu dinero, no me importa tu dinero. En el momento que necesitaba un abrazo, un consejo, no estuviste ahí. Lo material no importa. Lo material no puede comprar aquellas cosas que son del corazón. Pero mientras que el hombre encuentre el refugio, el amparo, el apoyo en otras cosas, hay personas que se han amparado y se han apoyado en sus trabajos. Y trabajan, y trabajan, y trabajan, hasta que llega un momento en el cual dejas de ser útil para el trabajo, en el cual para la empresa es un riesgo tenerte allí. Y por mucha confianza que puedan tenerte y mucho afecto que puedan tener, llega el tiempo donde al hombre deben enviarlo a su casa y decirle: mira, ya es tiempo de que te jubiles, ya no puedes seguir en la empresa, pero vengo gratis, no importa. No, ya no lo podemos tener aquí, es un riesgo, una responsabilidad. Tiene que ir a su casa, disfrute, descanse. Pero para él toda su vida ha sido el trabajo. El apoyo de su vida fue el trabajo. Y ahora le han quitado el báculo, le han quitado el bastón de apoyo. Y no saben qué ampararse, no saben qué apoyarse. No encuentra su lugar en la familia, no encuentra su lugar en la casa, no encuentra. Cuando has perdido aquello que te hacía estar seguro, es cuando muchas veces te lleva a pensar: ¿y ahora qué? ¿Qué será de ti? ¿Qué más hacer cuando has perdido el apoyo? Cuando has perdido aquello que parecía que te sostenía en pie. Bueno, esta palabra viene para mostrarte y para decirte que aquello que parece un apoyo fuerte, un apoyo, aquello que parece un aliado verdadero, o aquello que has encontrado en el mundo para sostener tu vida, quizás aquel que dice: mi apoyo y mi sustento y mi lugar de estabilidad son las drogas. Cuando estoy mal, las drogas son ese bastón. Por momentos quizás las drogas me llevan a otros estados de ánimo, pero cuando estoy triste, cuando no tengo ganas de vivir, cuando hay cosas que pasan en mi mente, en mi corazón, las drogas cumplen ese lugar de bastón, de báculo. Entonces yo escapo de la realidad, y mientras que tenga dinero para consumir, es como que, bueno, van pasando los días.
Parece algo en que apoyarse. Pero ¿qué pasará luego? ¿Qué habrá al final? Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías. En el capítulo 20 del libro de Isaías. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Libro de Isaías, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza. ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Lo primero que sucede aquí en el capítulo 20 es ponernos en el contexto, en la situación, en el año que vino Tartán de Asdod, cuando envió a Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod, ciudad de los filisteos, y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós. El Señor trajo una palabra, pero no solamente una palabra. El Señor ahora les mostraría. El Señor le dice a Isaías: quítate el cilicio, quítate las ropas ásperas, y ahora anda desnudo y descalzo. Quítate el calzado. Otra versión de las Escrituras traen un poco más de luz y dice: y quedó con sus prendas íntimas. No anduvo desnudo Isaías por allí, pero sí anduvo por 3 años en esta condición para mostrar lo que ocurriría. ¿Qué fue lo que provocó esto? ¿Qué fue lo que provocó que el Señor les mostrara por medio de Isaías lo que iba a ocurrir? Que el rey de Asiria peleó contra Asdod y la tomó. Y fueron vencidos. Y fue tomada una ciudad de la cual los hijos de Dios eran contrarios, adversarios, vecinos hostiles. Y al ver que la circunstancia se puso difícil, ellos comenzaron a mirar, y ahora somos nosotros. Hay momentos en los cuales tú tienes un pariente enfermo, y hay personas que quizás te dirán: bueno, tú eres pariente, eres su hijo, su sobrino, quien sea. Y dice: bueno, si tu papá está así y está enfermo y tiene tal enfermedad, bueno, esto es hereditario. Si él murió de esta manera, bueno, cuídate vos también. Es como que dice: mira, si la ciudad fue tomada, ahora vienen por ti. Si él murió en esta condición, ahora la enfermedad viene por tu vida. Si ahora él está enfrentando eso, bueno, cuídate vos también, es hereditario. Si él tiene diabetes, tú también la tendrás. Si él tiene cáncer, bueno, tú eres propenso a eso. Debes cuidarte. Acerca de lo que estaba ocurriendo aquí, una ciudad fue tomada y los hijos de Dios dijeron: ahora se nos viene la noche a nosotros. Ahora se viene lo peor. Ahora tú puedes decir: bueno, hay personas que piensan así, claro. Si a él le pasó esto, si tu familiar está así o enfrentando esta enfermedad, bueno, ahora puede venir sobre tu vida. Pero ¿qué cuando tú piensas así? ¿Qué cuando tú dices: sí, mi abuelo murió de cáncer, ahora yo también?
quizás tengo un cáncer, y a la persona le comienza a dolerle y dice, ¿no será un cáncer? ¿Y no será esto? ¿Y no será...? No sabe lo que es, pero comienza a mirar la circunstancia, lo que ha sucedido a su alrededor. Dice, no, porque yo tengo un tío que murió de esto. Tengo una tía que falleció así. El ruido es como las bombas que explotan cerca. Me hacen dar cuenta que hay algo que está cerca de mi vida. La muerte nos hace comprender que no estamos lejos de eso. La pérdida de ser querido nos hace comprender. Pero aquí cuando creemos que esto son maldiciones generacionales, que cuando pensamos que esto es porque es una maldición dada a la familia, porque el padre murió así, el abuelo murió así, entonces tú morirás así. ¿Qué pasa cuando creemos que esto es así? Y vemos que viene la destrucción repentina para nosotros. Si fue tomada esta ciudad, entonces también ahora vendrán por nosotros. Si mi padre murió así, o si mi padre fue un adicto o un alcohólico, entonces, ¿qué me espera a mí también? Lo mismo que estaba en él. Bueno, pero la palabra de Dios nos enseña algo diferente. La palabra de Dios dice, aquel que pecare, ese morirá. No aquel que cometiere pecado traspasará las maldiciones para las futuras generaciones. El que comió la uva agria, ese tendrá la dentera. Aquel que enfrentará la dificultad, aquel que enfrentará la condición o la consecuencia de sus actos, será la persona que cometió el error. Por años, personas se han torturado con esto, diciendo, no puedo escapar de esta condición porque me es una maldición. No he podido vencer el cigarrillo porque es una maldición generacional. Toda mi familia estuvo atada así y esto será traspasado para mis hijos. No puedo escapar, es una maldición. Ellos miraron la condición y dijeron, bueno, ahora viene sobre nosotros. Entonces vino palabra de Dios. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Ahora, Egipto representa al mundo. Egipto representa aquella condición, los etíopes, lugares donde apoyarse, ejércitos donde ellos habían encontrado aliados. Aunque la palabra de Dios les advertía, aunque el Señor les habló de que no hicieran alianzas. No necesitas alianzas, no necesitas en quién apoyarte para salir adelante. Solamente tu confianza debe estar puesta en Dios. Pero el pueblo no obedeció a la voz de Dios, sino que quiso tener seguridad y se apoyó. Y se apoyó en Egipto. Ahora la palabra de Dios dice Egipto. ¿Qué representa Egipto? Un báculo de caña cascada, un bastón de caña que está rajado. Y cuando tú te intentas afirmar sobre eso, tú pones todo tu peso sobre ese apoyo. Al estar cascado, al estar rajado, entonces se quiebra y dice, y te traspasará la mano. Ese báculo es Egipto para ti. Un báculo de caña cascada, engañoso. Algo en lo que tú crees que puedes apoyarte, eso es el mundo. Tú te apoyas en el mundo, apoyas y pones tu confianza en cada una de estas cosas que te he mencionado. Entonces llega el momento en el cual te apoyas y se quiebra. Y cuando se quiebra te traspasa la mano, te daña. No es un lugar de apoyo. Es una caña cascada, es un báculo que no sirve para nada. Y llegaría el tiempo donde ellos deberían enfrentar esta condición en sus vidas. Llegaría el tiempo donde ellos tendrían que ver la vergüenza. El Señor le dice, quítate las vestiduras de cilicio y quítate las sandalias, el calzado de tus pies. Ahora andarás desnudo y descalzo.
lo cual representa la pobreza, la miseria, la escasez, el dolor, la aflicción, de andar así cada día. Imagínate descalzo, en esas condiciones, en esos lugares áridos, de muchísimo calor. Ahora tendría que andar descalzo, sin ropas, solamente con ropa interior, mostrando su vergüenza, su desnudez, siendo la vergüenza delante de todos. Pero el Señor les dijo: así ahora serán ustedes. Así como mi siervo estuvo 3 años desnudo y descalzo, así como mi siervo estuvo 3 años en esa condición, ustedes estarán desnudos, pobres, en vergüenza, en esclavitud, porque esa era la manera en la cual eran llevados cautivos, eran esclavos. Les quitaban las ropas y los llevaban así, eran esclavos. El Señor les estaba hablando y diciendo: esto es lo que vendrá. Esto es lo que le espera a todos los que ustedes se apoyan. Ustedes han puesto su confianza en Egipto, en Etiopía. Bueno, la condición de eso será esta. Hay personas que dicen: bueno, pero a los del mundo le va bien. Y tú quieres ir a apoyarte allí en Egipto y quieres encontrar tu refugio en aquel lugar. Ese será el final: la vergüenza, la tristeza, la amargura, el dolor en el corazón, al ser llevados por el rey de Asiria, cautivos, al ser llevados en vergüenza y en desnudez. La vergüenza y la desnudez nos hablan acerca de la falta de santidad. Sus vestiduras no estaban en ellos. Ahora el Señor dice: esa será la condición. Por medio de mi siervo he hablado, y así como mi siervo 3 años vivió en esa condición, esto es lo que le espera a estas naciones. Esto es lo que le espera a aquel que está en el mundo. Esto es lo que le espera a aquellos que han encontrado su confianza en otras cosas. Aquel que hoy dice: no, para mí la ciencia es determinante en la no existencia de Dios, o hay dudas. Entonces, ante la duda prefiero mantenerme así. Quizás diga: yo soy agnóstico. Quizás otro diga: no, yo encuentro la suficiente evidencia para decir que Dios no existe, soy ateo. Cada uno en el mundo se está apoyando en algo. Quizás aquel que hoy se apoya en una religión y dice: bueno, seré salvo porque he encontrado mi apoyo, mi lugar firme. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesús es aquella piedra angular, aquella piedra que sostiene toda la edificación, lo más importante, el cimiento, las bases para la construcción, y la piedra angular más importante, la edificación, para que pueda sostenerse y mantenerse en pie. Ahora, esta historia nos habla de dos pueblos, de 2 lugares donde los hijos de Dios se habían apoyado. Y pensaban. Ahora, en el capítulo anterior nos habla de que había sobre Egipto una palabra, una profecía, en la cual hablaba acerca de la restauración de Egipto, y que vendría el tiempo en el cual serían restaurados, en el cual habría una oportunidad. Ellos podrían haber mirado esta condición y decir: bueno, quizás si esperamos encontraremos esperanza en ellos, o tendremos en quien apoyarnos más adelante. Pero la condición de vergüenza y la situación que había llegado hizo que ellos pensaran, así como quizás tú llegas hoy a los caminos de Dios, pensando y reflexionando y diciendo: si aquellos que tienen todo en que ampararse, recursos económicos, un estatus social, si aquellos que lo tienen todo, llega el momento donde se quiebra el báculo, llega el momento donde ellos mismos serán llevados, serán quebrantados, avergonzados. ¿En qué te apoyas hoy? Porque todo lo que te apoyes y todo lo que representa para ti un lugar de confianza, bueno, está ocupando el lugar de Dios, está ocupando el lugar que el Señor debe ocupar en tu vida. Dice la palabra de Dios: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Cuando tú confías en Dios, entonces tú eres direccionado por Dios.
Tú eres guiado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Pero cuando tú crees que puedes apoyarte en algo más y no necesitas a Dios, esta historia viene para decirte, llegará el momento como los hijos de Dios y mirarás y dirás, ahora vienen por mí. ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago con aquello que yo pensaba que me podía apoyar y que podía confiar? Quizás alguno diga, bueno, yo confío en mi madre, en mi abuelo. Mi abuelo tiene mucha riqueza, yo me apoyo en eso. La riqueza de mi abuelo me sacará. Bueno, todo lo cual tú te apoyes, que sea externo. Todo lo cual te apoyes, que no sea el Señor, que no le des el primer lugar a Dios. Dice la palabra, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Pero eso se encuentra allí en Mateo. Pero la palabra también nos habla en Lucas, el cual nos dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Todo aquel que no niegue hasta su propia vida, todo aquel que ni siquiera puede poner en primer lugar su vida, no puede poner primero ni al padre ni a la madre, no puedes apoyarte en aquello para correr a Dios. No puedes apoyarte ni siquiera en tu propia vida para correr a Dios, porque si lo haces, dice la palabra, no es digno de mí. Aquel que se niegue a sí mismo, aquel que pueda negar su vida, aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de mí, entonces ese hallará la vida, encontrará la bendición. Ellos ahora estaban mirando la condición en la cual estaban siendo, por medio de la palabra de Dios y por medio de este acto, Dios le habla al corazón de ellos. Dice la palabra de Dios, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, a los deportados de Etiopía, jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Se avergonzarán de Etiopía la esperanza. Ellos habían puesto su esperanza en la gloria de Egipto, la esperanza en Etiopía, la fuerza de ejércitos que ahora serían destruidos, fuerzas que ahora serían totalmente acabados. ¿Por qué? Dios dice en su palabra, aquel báculo que representa a Egipto, el cual es una caña cascada, dice el Señor, yo lo hice así porque quiso ser báculo para mis hijos, porque quiso venir a ser un lugar de apoyo para mis hijos. ¿En qué te apoyas hoy para alejarte de Dios? ¿En qué encuentras tu refugio, tu confianza? ¿En qué te amparas? ¿En qué te sientes seguro? Esta palabra viene para decirte, aquello que es tu seguridad para ti, tarde o temprano caerá. Aquello en lo cual tú te sientes fuerte, fortalecido, tarde o temprano se derrumbará, se destruirá totalmente. Aquello en lo cual tú te amparas para encontrar tu fortaleza, entonces, dice la palabra de Dios, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Hay personas que al mirar el mundo dicen, bueno, pareciera que el mundo camina sin consecuencia y vive sin Dios, sin sufrir los daños. Y parece que su vida es seguridad, y a pesar de que no tienen a Dios, parecen estar bien, parecen estar fortalecidos, o parecen no tener mayores complicaciones. Y nosotros, quizás tú dices, yo enfrento una enfermedad, ¿y qué otra me queda si yo no tengo dinero para pagar los mejores médicos? No tengo dinero para pagar los mejores especialistas, ni siquiera la mejor medicación. Quizás no puedo tomar la medicación necesaria. Cuando tengo problemas matrimoniales,
Lo más lejos que puedo decirle a mi esposa que voy a ir para poder restaurar es hasta el sillón y dormir en el sillón. No tengo para grandes viajes, para grandes lujos. No tengo ni siquiera para la segunda luna de miel, menos la tercera, la cuarta, la quinta. Si en el barrio nos sentimos molestos y los vecinos son vecinos molestos, tampoco tenemos dinero para ir a comprarnos otra casa, mudarnos, ir a otro country, a otro lugar. No tenemos la salida que muchas veces el mundo tiene, o los recursos que otros tienen, los parches que el mundo tiene para tratar de escapar, porque son parches, no son soluciones. Entonces tratan de hacer lo que sea para tratar de aliviar su dolor, pero tarde o temprano su gloria y su esperanza se desvanecerá. Tarde o temprano en todo aquello que se han amparado y han encontrado su refugio y su fortaleza y su punto estable, vendrá a derrumbarse, vendrá a caerse. Y ahora, así como el pueblo se hizo esta pregunta, quizás tú llegas hoy al camino de Dios haciéndote la misma pregunta. Mirad qué tal fue nuestra esperanza. Versículo 6. Y dirán aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza. ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Si los destruyeron aquellos en los cuales nosotros nos refugiamos, ¿cómo vamos a escapar? Si en lo que tú te amparabas se vino abajo, entonces ¿cómo podrás escapar? Quizás tú dices hoy: ¿cómo escaparé? ¿Cómo puedo escapar de la condición que viene sobre mi vida? ¿Cómo puedo escapar? Lo que el Señor quería hacer era mostrarles que ante una situación así, ante el acorralamiento, cuando tú te sientes acorralado, quizás tú digas: pastor, yo me siento acorralado. ¿Por qué? Porque traté de muchas maneras, porque en un momento tuve parches en mi vida, en un momento tuve dinero quizás para ir a una granja de rehabilitación para las drogas, en un momento traté de recurrir a tratamientos, a diferentes formas, quizás mudarme del barrio, alejarme de los amigos, encontrar la manera, irme a vivir solo. Pero hoy no tengo ninguno de esos recursos, no tengo nada de eso. ¿Y cómo hacer para encontrar la salida? Te sientes acorralado, te sientes que no hay salida, no hay escapatoria. Quizás tú digas: tengo una enfermedad y me siento que no tengo salida, no tengo escapatoria. Los médicos me han desahuciado. En un momento de mi vida me amparé ante la ciencia y para mí los médicos eran todo. El médico era el que me iba a curar, le daba las gracias. Hay médicos que cuando tú le dices: el Señor hizo un milagro en mi vida, no se confunda, yo lo operé. Dios no debe las gracias a Dios, fui yo. Nosotros entendemos que es Dios obrando, quizás por medio de la ciencia, quizás por medio de la medicina, pero es Dios, nuestra confianza en Él. Pero cuando de repente te sientes acorralado, de repente te das cuenta que los más fuertes caen, que aquello en lo cual te has apoyado de repente se derrumbó. Pensabas que tu matrimonio y tu familia era suficiente para sostener tu vida y te apoyaste y te amparaste en eso, pero hoy tu matrimonio se está derrumbando y te sientes sin escapatoria. Y quizás te haces la pregunta que ellos se hicieron: ¿y cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos de la vergüenza? ¿Cómo escaparemos de la condición que se levanta ahora contra nuestra vida? ¿Cómo escaparás de la enfermedad? ¿Cómo escaparás de los problemas matrimoniales? ¿Cómo escaparás de las deudas? ¿Cómo escaparás de los vicios? ¿Cómo escaparás hoy de una mente que no puede cambiar? ¿Cómo podrás escapar cuando te sientes totalmente acorralado? ¿Cómo podrás salir de esa condición en la cual tú te sientes que estás preso, que pareciera que no hay salida? Déjame decirte que si has llegado hasta ese lugar de acorralamiento, es porque Dios te ha llevado a esa condición. ¿Por qué? Porque Dios me llevaría, pastor, hasta sentirme acorralado, sin escapatoria, asfixiado, sin saber hacia dónde ir. Porque en ese momento pondrías tu confianza en Él y dirías: Señor, nada puede sacarme de este lugar, solamente, Señor, tu gracia y tu misericordia me alcanzarán. ¡Aleluya!
Santo es nuestro Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mantente firme en la confianza en Dios, porque todo lo exterior, todo en lo cual tú quieras decir: he encontrado mi apoyo y esto para mí está bien, mientras que tenga un buen trabajo, un buen pasar económico, una buena familia, una buena casa, no necesito nada más. Bueno, déjame decirte que aún lo más fuerte, aún lo que parece más sólido, solo para que te encuentres en ese momento donde digas: ¿y cómo escaparé? Dios en su amor y su misericordia te llevará. Dios le habla al pueblo por medio de Isaías, y por medio de un acto profético le muestra el dolor y el quebranto que ellos iban a tener que atravesar, que iban a ver a las naciones ser llevados cautivos a los cuales ellos habían depositado su confianza. Imagínate, si ellos confiaban, es decir, nosotros somos más débiles que ellos, y si ellos son llevados en vergüenza, cautivos, desnudos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Cuál será el resultado para nuestra vida? Si el fuerte se encontrará en vergüenza, si aquel que tiene todos los recursos será llevado cautivo, si aquel que hoy tiene todas las maneras para salir adelante será llevado cautivo en vergüenza, la esperanza se terminará. Todo lo que tenía se terminará. ¿Qué quedará para nuestra vida? ¿Qué nos espera a ti y a mí? ¿Cuál será el final de nuestras vidas? Como dice aquí: ¿y cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos? ¿Cuál será la manera? Si ellos, poderosos, fuertes, no encuentran escapatoria, sus familias se destruyen, mueren a causa de las enfermedades, pierden sus empresas, se destruye su vida, no teniendo esperanza, aún se quitan la vida. Hombres poderosos, hombres que fueron millonarios, han perdido la empresa y para ellos fue todo. Perdieron su báculo, su apoyo, perdieron lo que los hacía sentir importantes. Era el momento para decir: ¿y ahora? ¿Y nosotros cómo escaparemos? ¿Y ahora nosotros cómo saldremos de esta condición? ¿Cómo seremos libertados de esta condición? Dice la palabra de Dios que el brazo del Señor, la mano del Señor aún está extendida y aún tiene el poder para sanar, aún tiene el poder para redimir, aún tiene el poder para librarte de la peor condición que puedas encontrarte. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo nuestro Dios. Ellos miraban la condición y decían: ¿y nosotros cómo escaparemos? Tú miras tu vida y quizás digas: yo soy una persona débil, ¿cómo podré escapar? Si hombres que tenían a Dios, hombres que predicaban la palabra, que hacían quizás muchísimo más de lo que yo hago, se han desviado de la verdad, se han desviado de la fe, han vendido el evangelio, fueron confundidos. Quizás tú digas: ¿qué queda para mí? ¿Qué me cuesta orar? ¿Qué queda para mí? ¿Qué me cuesta leer la Biblia? ¿Qué queda para mí que me siento tan débil? ¿Qué queda para mí que yo me apoyaba en aquellas personas? ¿Qué queda para mí que yo me apoyaba en aquel maestro de la palabra y ahora me doy cuenta que es un adúltero, un fornicario, un manipulador, un ladrón, un avaro? ¿Qué queda para mí que yo me siento la peor persona? Así un varón me decía: yo me convertí gracias a ese varón, por la palabra de él. Tú no te convertiste por la palabra de él, tú te convertiste por la palabra de Dios, por la misericordia y la restauración del Señor, por el plan santo de nuestro Dios que hay sobre tu vida, porque la gracia del Señor te alcanzó y te perdonó. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios.
La palabra de Dios en un momento dice que le dijeron al Señor, diles que se callen a estos. Pero el Señor le dijo, si ellos se callan, las piedras hablarían. La palabra de Dios será llevada. El mensaje de esperanza y de la fe se hará oír. Llegará el tiempo donde querrán oír la palabra de Dios, dice la Escritura, y no habrá quien les predique. Llegará el momento donde las naciones buscarán y dirán, ¿y cómo escaparemos nosotros? Y para muchos será tarde. Anhelarán poder ver un día como hoy, delante de su presencia, adorando al Señor, escuchando un mensaje, una palabra que pueda guiarme, que pueda corregirme. ¿Qué has puesto antes que a Dios? Quizás has puesto tu familia antes que a Dios. Quizás pusiste tu trabajo antes que a Dios. ¿En qué has confiado? ¿Qué ha sido para ti tu esperanza, tu gloria? ¿Qué ha sido aquello en lo cual has depositado tu confianza? Alguno dirá, mis ahorros. Mi confianza está en los ahorros que tengo. ¿Sabes cuántas personas pusieron todos los ahorros en el colchón y los guardaron allí? Hay un hombre que está buscando un disco duro que tiene miles y millones de dólares en Bitcoin. Está buscándolo por todas partes, pagando para que la gente lo busque. Ya no existe más. Personas que han puesto su dinero y su esperanza en el colchón, todos sus recursos, todos sus ahorros de años. Y de repente vinieron sus hijos y le dijeron, mamá, te compramos un colchón nuevo. Ese viejo ya tenía muchos años. Ese colchón ya, esos colchones pesados de los catres, ya lo tiramos a la basura. Tenía millones de dólares. Todo en lo cual se habían parado, toda su confianza, toda su jubilación estaba ahí. Y de repente se disipó, se esfumó en el aire. ¿Y ahora qué harás? ¿Qué haces cuando la ciencia te desampara? El pobre no tiene muchos parches, muchos recursos. El pobre quizás a la primera tiene que mirar a los cielos. El pobre por ahí se ampara en su orgullo, en su soberbia, en su altivez. Pero fuera de todo eso, cuando todo eso se quiebra, mirará y dirá, ya no tengo más. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo muchos parches, no tengo muchas salidas. El que tiene dinero dirá, bueno, mi matrimonio no funcionó, ahora formo otra familia. Estoy con otra mujer, me voy a otro país, me muevo de otra manera. Tiene los recursos, entonces intenta, mueve. Pero tarde o temprano, así como Egipto, así como aquel que podía tenerlo todo, así como aquel que es una ciudad fastuosa, sería llevado en vergüenza, en cautiverio, sus jóvenes y sus ancianos, mostrando su desnudez, mostrando el dolor y el quebranto, mostrando la debilidad que todo fuerte en un momento experimenta. Todos tienen un punto de quiebre, aún el más duro, el más fuerte de todos. Pero tú decides cuántos golpes necesitas recibir para poder entender cuántos más hay que golpear. Hay personas que han perdido seres queridos, hay personas que han enfrentado circunstancias de la vida que son naturales, es parte de la vida, pero los ha golpeado duramente. Han perdido sus trabajos, han perdido su salud, han perdido su esperanza, no pueden dormir, no tienen paz en su corazón. ¿Cuántos golpes más? ¿Cuántos golpes más necesitas para entender? ¿Cuántos golpes más tú necesitas para decir, ¿y ahora cómo escaparemos? Porque cuando te haces la pregunta, ¿y ahora cómo escaparemos? El Señor te dice, por mí. Yo soy el plan de escape. Yo soy el plan de salida para tu vida. Yo soy aquella puerta que tú entras hacia una bendición diferente. Dice la palabra de Dios, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Pero ¿hasta cuánto más tienes que esperar?
para hacerte la pregunta: ¿cuánto tiempo más tienes que pasar para que ahora tú también puedas decir, y ahora cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparé yo? Si otros que fueron fuertes no pudieron, ¿cómo escaparé? ¿Cómo podré vencer la enfermedad? ¿Cómo podré superar los problemas matrimoniales? ¿Cómo podré superar las luchas en mi mente? ¿Cómo podré hacerlo si siento que no tengo la capacidad? Si siento que no tengo la fortaleza o la esperanza para conseguirlo, para lograrlo por mis propios medios. Siento que no tengo esa virtud en mi propia vida. Pero si hoy tú puedes poner tu confianza en Dios, si hoy puedes tú poner tu esperanza en Él, si hoy puedes ver al Señor como aquel lugar en quien apoyarte, en aquel refugio, en aquel lugar estable. Porque el pueblo de Dios, había momentos en los cuales renegaba, había momentos donde parecía que no había nada más, había momentos donde parecía que habían perdido toda esperanza. Pero sin embargo, el Señor sacaba agua de la piedra. Cristo es esa agua que brota en medio de la piedra, en medio de los momentos duros, en medio de los tiempos difíciles, en medio de los momentos donde tú no encuentras el escape o la salida y te preguntas cómo escaparemos ahora. Es cuando Cristo entra en tu vida, es cuando llega el momento de mirar a los cielos y decir: Señor, este es el tiempo para mi vida. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Tú eres, Señor, tú eres mi refugio. Tú eres todo lo cual necesito, Señor, ampararme, apoyarme. Me he apoyado durante mucho tiempo en aquello que parecía fuerte, estable, mas hoy entiendo que en determinado momento se derrumbará. Mas hoy entiendo que en determinado tiempo será vergüenza, oprobio, tristeza y amargura. Yo no quiero ese camino para mí. Yo no quiero el camino de las lágrimas, el camino de la tristeza, el camino de la pobreza, de la vergüenza. Sin Dios no. Si tengo que transitar por ese camino, que sea de la mano de Dios, que sea por Él, que sea por su palabra, por predicar el mensaje, por llevar la palabra de Dios. Pero no por haber confiado en el mundo, no por haber puesto mi confianza en las riquezas, las cuales son ningunas, dice la Biblia. Porque ¿de qué le servirá al hombre ganar todo este mundo y perder su alma? ¿De qué te servirán los recursos? ¿De qué te servirá todo lo que pareces tener? Todo lo que parece que está en posesión de tus manos, si no podrás retenerlo. Un hombre tenía una empresa de camiones, era rico y dijo: cuando me vaya, todo lo que tengo es mío, todo lo que tengo me pertenece, todo lo hice con mis fuerzas. Y uno le dijo: ¿y cuando te vayas, a dónde vas, podrás llevarlo? ¿Podrás cruzar con alguno de tus camiones, con uno solamente? ¿Podrás llevarte en el saco cuando te pongan en el cajón quizás un faco de billetes? ¿Podrás poner algunos dólares? Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y aquí sí, como viniste, así te irás, sin nada volverás. No cruzarás nada para aquel lugar, nada de lo que puedas hacer. Lo único que cruzará contigo será tu caminar, serán los tesoros que tú hiciste en los cielos. Aquel que malgasta su vida para hacer tesoros en la tierra se encontrará y se dará cuenta que es pobre, que no ha hecho nada. Pero aquel que ha sembrado para el reino de los cielos, y no estoy hablando de lo económico, no estoy hablando de aquel que da dinero, estoy hablando de aquel que siembra y trabaja para Dios, aquel que sirve al Señor de todo corazón. Dice la palabra: bienaventurado que cuando su Señor venga, aquel que lo encuentre trabajando, que lo encuentre predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje a los perdidos, aquel que diga: Señor, estoy listo. ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie, porque dice que el Señor vendrá y se pondrá a cuentas y nos pedirá cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con aquello que te entregué? Y no podrás decir: bueno, Señor, lo que pasa es que tuve miedo, porque eres un Dios de temer.
como aquello que nos enseña la parábola. Entonces lo enterré. El Señor mirará a otros y dirá: Señor, aquello que me diste lo multipliqué. Los talentos que me diste los multipliqué. Señor, aquí me dejaste 2, aquí tengo 4. Señor, me dejaste 5 y tengo 10. Señor, pero lo que me diste no lo dejé así. Puede ser poco, quizás parece poco, pero aquello que el Señor te ha depositado en tu vida tienes que confiar, tienes que sembrarlo, tienes que darlo para Dios. Debemos servir al Señor con nuestros dones, con lo que tenemos, con nuestros talentos. Poner al Señor lo mejor a su servicio. Porque llegará el momento en el cual el Señor nos pedirá cuenta de nuestra mayordomía. Y nos dirás: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la verdad que te enseñé? ¿Qué hiciste con la palabra? No, bueno, lo que pasa es que yo tenía que trabajar. Pero ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿A quién le hablaste? ¿A quién le diste de comer? ¿A quién te acercaste? ¿A quién le diste una palabra de aliento? ¿A quién le hablaste la palabra? ¿Qué hiciste? Aquel día, dice la palabra, será el día de la vergüenza, de la tristeza, para aquel que quizás diga: Señor, no hice nada. No hice nada. Quizás pensé que nunca llegaría. Pensé que tenía tiempo. Pensé que quizás algún día podría hacerlo. Pero ¿por qué no hoy? La palabra de Dios nos enseña que el Señor vendrá y lo hará como un ladrón en la noche. Nadie conoce el día ni la hora. Por lo cual debemos estar velando, preparados, trabajando, sirviendo, haciendo la voluntad de Dios, confiando en Él, en su palabra. Aquel que confía en Él jamás serán conmovidos, jamás serán defraudados. Si tú confías y si tú pones por obra su palabra, y si tú conoces la palabra de Dios, entonces difícilmente serás confundido. Dios hablará a tu corazón, y cuando venga la duda a tu corazón, el Señor te hablará y te mostrará la salida. El Señor te guiará por medio de su Espíritu a lo que es correcto, a lo que no lo es. Cuando tú cometes errores, no lo haces sin saber, porque el Espíritu Santo te advierte y te dice: estás mal, detente, por ahí no, pero tú lo haces. Esta palabra viene para decirnos, para hablarnos al corazón y mostrarnos que lo que el mundo te ofrece, que el apoyo que el mundo te ofrece es una caña cascada que se quebrará y se clavará en tu mano, te producirá dolor. Pero si hoy, en medio de la circunstancia en la cual te sientes asfixiado, acorralado, sin salida, tú puedes decir: Señor, ¿y cómo escaparemos nosotros? ¿Y cómo escaparé, Señor, de esta condición? Entonces el Señor te ofrece una salida. Y dice la palabra: venid y estemos a cuentas. Y si tu pecado fuese rojo como la grana, vendrá a ser blanco como la nieve. Y si aún fuese rojo como el carmesí, será como la blanca lana. Pero ven y pongámonos a cuentas. Ven y confiesa tus errores. Pide perdón. Dice la palabra que aquel que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy el Señor te ofrece la salida. ¿Cómo escaparás? ¿Cómo escaparás de aquello? ¿Cómo escaparás de la vergüenza? ¿Cómo escaparás del dolor, del quebranto? Poniendo tu confianza en Él, tu corazón en Él, diciendo: Señor, entra en mi vida. Ya no puedo confiar en nada más. Señor, entiendo que debo darte el primer lugar a ti, y todo lo demás irá tomando el orden. Al darte el primer lugar a ti, Señor, todas las cosas cambiarán. Hoy es tiempo de que puedas abrir tu corazón. Al abrir la puerta de tu corazón encontrarás la salida. La salida siempre estuvo allí. Tú la buscabas afuera, pero la salida se encontraba en tu corazón. La puerta está ahí. Si tú abres la puerta, el Señor entrará en tu vida.
Y todo lo que había en ti tiene que salir. Pero es tu decisión. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón al Señor. Aquel que se haya hecho esta pregunta: Señor, ¿y nosotros cómo escaparemos? Él te ofrece la salida en esta hora. Solo cierra tus ojos, abre tu corazón y deja que el Señor pueda entrar en él. Ya no confíes en nada más. Hay personas que dicen: he confiado en otras personas y me han fallado. Yo no te he fallado, yo no te he mentido. El Señor no te ha fallado, Él no te ha engañado. Confía en Él. No te digo que confíes en mí. Confía en Dios. Él jamás te dejará, nunca te dejará. Solo abre tu corazón a Él. Y aquel que quiera hacer esta oración, yo voy a invitarle a que pueda repetirla en voz audible. Esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso.